Mis padres se fueron de viaje a Hawái el día de mi boda, dejándome un regalo. Cuando lo abrí los ojos como platos. Mi vestido de novia quemado estaba dentro con una carta que decía, a ver cómo te casas. No conocían a mis suegros. Así que cuando publiqué fotos con mis suegros, orfebres multimillonarios, mis padres se enfurecieron. Me bombardearon con 1000 llamadas. Si me hubieran preguntado hace tan solo un año cómo sería el día de mi boda, les habría hablado de un vestido blanco, un día soleado y el sonido de risas llenando cada rincón de la antigua casa de mi familia en Boston. Solía cerrar los ojos e imaginarme caminando hacia el altar, con mis padres radiantes de orgullo y genio esperando al final con esa sonrisa nerviosa suya. Había planeado cada detalle durante meses, hasta el color de las servilletas y las canciones que tocaría la banda. Creía en los cuentos de hadas, y creí, al menos hasta esa mañana, que mi vida estaba a punto de convertirse en uno. Pero resulta que nada en la vida sucede tal como uno lo planea. Esa mañana, me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza de emoción y nervios. Bajé las escaleras, esperando el familiar aroma del café y quizás un momento de tranquilidad con mi madre, Margaret, antes de que empezara el caos. En cambio, la cocina estaba vacía. No había nadie en casa excepto yo y el eco de mis pasos. Fue extraño. Mis padres, Charles y Margaret, eran impredecibles, pero nunca pensé que se perderían la mañana de mi boda. Revisé mi teléfono por si había algún mensaje, quizá una nota explicando dónde habían ido o cuándo volverían. No había nada. Deambulé por la casa silenciosa, recordando cómo me sentía de niña, segura, ruidosa, llena de risas y amor. Ahora se sentía vacía. Justo cuando empezaba a preocuparme, mi madre apareció en el pasillo, con la maleta en la mano, vestida con su vestido azul de viaje favorito. Mi padre la seguía, con las gafas de sol clavadas en la nariz, su rostro indescifrable. Me dio un vuelco el corazón. ¿A dónde vas?, pregunté, con la voz un poco más aguda de lo que pretendía. Mi madre no respondió de inmediato. Simplemente me entregó una caja envuelta en papel dorado brillante, cuidadosamente atada con una cinta roja. Un regalo para tu futuro, dijo. Su voz era tranquila, casi fría, y no me miró a los ojos. Antes de que pudiera preguntar nada más, se dio la vuelta y gritó por encima del hombro que tenían que tomar un avión. Mi padre me dio un abrazo breve, una palmadita formal en la espalda, no los abrazos desnudos que solía darme de pequeña. Y luego se fueron, la puerta principal se cerró tras ellos como la última palabra de una historia triste. Me quedé allí, aferrada a la caja, sintiéndome más sola que nunca. Quería gritar, correr tras ellos, rogarles que se quedaran. Pero no lo hice. En cambio, caminé lentamente de regreso a mi habitación, sosteniendo la caja como si fuera a romperse. Las siguientes horas transcurrieron como un rayo. Mis damas de honor llegaron, charlando y riendo, intentando animarme. Sonreí, fingí que todo estaba bien, pero por dentro temblaba. No podía dejar de pensar en mis padres. ¿Por qué se irían? ¿Por qué precisamente hoy? Mi corazón se aceleraba cada vez que miraba la caja dorada que estaba sobre mi cómoda. Finalmente, sin poder esperar más, me senté y desaté la cinta con cuidado. Me temblaban tanto las manos que me tomó 3 intentos abrir la caja. Al levantar la tapa, di un grito ahogado. Allí, cuidadosamente doblado, estaba mi vestido de novia. El vestido que había elegido con mi madre. El que, según ella, me hacía parecer una princesa. Pero ahora estaba arruinado. Los bordes estaban ennegrecidos y chamuscados, y el delicado encaje se derretía en algunos puntos. Olía a humo y a pena. Encima del vestido había una sola hoja de papel. Lo desdoblé con los dedos entumecidos. Con la caligrafía nítida y elegante de mi madre, solo 7 palabras. A ver cómo te casas ahora. Durante un buen rato, me quedé mirando la carta. No podía entenderla. Mi mente corría, intentando descifrar su significado. ¿Era una broma pesada? ¿Un mensaje? ¿O era simplemente la prueba de lo que siempre había temido, que mis padres no querían que fuera feliz, ni siquiera si eso significaba casarme con alguien que no aprobaban? Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El sonido era fuerte en la habitación silenciosa. Vi el nombre de Daniel en la pantalla y, por un breve instante, la esperanza me inundó el pecho. Quizás él podría arreglar todo esto. Quizás aún pudiéramos tener nuestro final feliz. Pero cuando respondí, su voz era baja y cansada. Anna, dijo, y solo oír mi nombre hizo que se le saltaran las lágrimas. Lo siento. No puedo con esto. No puedo ser parte de tu familia. Me han dicho claramente que nunca me aceptarán. Te quiero, pero no puedo hacerte pasar por esto. Yo tampoco puedo soportarlo. Intenté protestar para decirle que podíamos escaparnos juntos y empezar una nueva vida lejos de Boston, pero ya se había ido. La línea se cortó, y con ella, el último vestigio de mi sueño se derrumbó.
Me desplomé en la cama, apretando el vestido quemado contra el pecho, sollozando hasta que no me quedó nada dentro, solo vacío. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, indeseada, abandonada y arruinada. Las chicas de abajo finalmente se fueron. Su risa se apagó al darse cuenta de que hoy no habría boda. La casa volvió a quedar en silencio, y escuché el silencio, preguntándome cómo todo había salido tan mal tan rápido. Esa noche, me senté en la habitación de mi infancia, rodeada de recuerdos de una época más feliz. La caja dorada estaba en un rincón, un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Pensé en mis padres, que se iban a Hawái, tomando cócteles en la playa mientras yo me quedaba atrás para recuperar lo perdido. Pensé en Daniel, en lo que podría haber sido, y me pregunté si alguna vez volvería a sentirme completa, pero en el fondo, sabía que este no era el final de mi historia. Era solo el principio, por mucho que doliera. Me sequé las lágrimas, enderecé los hombros e intenté imaginar un nuevo futuro. Uno en el que pudiera valerme por mí misma, sin importar lo que pensaran los demás. Y en esa noche tranquila y solitaria, me prometí que no dejaría que este fuera el último capítulo. Cuando salí de casa de mi familia en Boston, no me llevé casi nada. Solo mi teléfono, mi billetera con unos $, dentro y ese vestido de novia quemado, metido al azar en una bolsa de compras. Recorrí la ciudad en un día, sin saber muy bien a dónde iba, pero sabiendo que no podía quedarme allí más tiempo. La casa que una vez estuvo llena de amor y risas ahora era un lugar al que nunca podría volver a llamar hogar. Tomé un autobús a última hora a Nueva York, pensando que era un lugar tan bueno como cualquier otro para perderme. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Mis padres yéndose, la voz de Daniel quebrada por teléfono, el vestido arruinado y esa nota cruel. Toda mi vida intenté ser buena, ser la hija que mis padres querían, la mujer que Daniel merecía, y en un solo día, todo se vino abajo. Las luces de la ciudad se difuminaron entre mis lágrimas mientras el autobús entraba en Manhattan. Me sentí pequeño e invisible entre la multitud. El aire frío me rozaba la piel al bajar del autobús y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Caminé sin rumbo, pasando junto a tiendas relucientes y restaurantes concurridos, con las risas de desconocidos flotando en la noche. Cada sonido me recordaba lo que había perdido. Finalmente, me encontré en un banco de madera cerca de la esquina de la Quinta Avenida. Me senté, temblando con mi fino abrigo, agarrando la bolsa de la compra como si fuera un salvavidas. El vestido dentro aún olía ligeramente a humo. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Mis amigos eran amigos de Daniel, y mis padres habían dejado claro lo que sentían. Aunque pudiera permitirme un hotel, no quería esconderme en otra habitación vacía. Solo quería que alguien me comprendiera, aunque fuera por un instante. La gente pasaba apresurada, con la cara vuelta. Me pregunté si alguien me habría visto. Una mujer con un vestido arrugado y los ojos hinchados, con sus sueños metidos en una bolsa de plástico. Quizás parecía loca, o quizás simplemente rota. Ya no me importaba. Me dejé llorar, ese llanto que sale de lo más profundo, ese que te deja sin aliento. Durante mucho tiempo, estuve allí sentada, dejando que la ciudad siguiera adelante sin mí. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese banco. Perdido en el dolor. El mundo a mi alrededor era borroso hasta que un chirrido de neumáticos me sacó de mi aturdimiento. Un elegante coche negro aminoró la marcha y se detuvo justo delante de mí. La puerta trasera se abrió y, del coche, salió un hombre. Era alto, con el pelo oscuro bien peinado hacia atrás, y vestía un traje azul marino que parecía sacado de una revista. Incluso de lejos, parecía caro. Lo vi acercarse, cautelosa y agotada, con el corazón latiéndome con fuerza. Señorita, ¿se encuentra bien?, preguntó con voz suave, con un ligero acento que no pude identificar. Intenté limpiarme la cara y sentarme más erguida, pero las lágrimas seguían brotando. Me veo bien, repliqué con la voz ronca por el llanto. En cuanto lo dije, lamenté la dureza, pero estaba cansada, cansada de ser educada, cansada de fingir que estaba bien. Para mi sorpresa, el hombre sonrió, sin burla ni presunción, sino con genuina calidez. De acuerdo, respondió. ¿Pero te importaría si te ofrezco una comida caliente y quizás un poco de compañía? Sin compromiso. Solo alguien con quien hablar, si quieres. Su amabilidad me desarmó. Dudé, dividido entre el miedo y la simple necesidad humana de no estar solo. Lo miré un buen rato, buscando alguna señal de peligro, pero solo vi preocupación. En contra de mi buen juicio, asentí. Se presentó como Henry Goldsmith. El nombre no me dijo nada entonces, pero algo en su forma de pronunciarlo me indicó que estaba acostumbrado a ser conocido. Hizo un gesto hacia su coche y lo seguí, abrazando mi vestido arruinado. El conductor le hizo un gesto con la cabeza mientras subíamos y, en cuestión de minutos, recorrimos las calles hacia un hotel tranquilo y elegante junto a la avenida principal. Dentro, Henry me condujo a una mesa en un acogedor restaurante con luces tenues y música ya suave.
Pidió té caliente para mí y café para él. Durante los primeros minutos, no pude hablar. Tenía miedo de que si empezaba, no podría parar. Pero Henry simplemente se sentó en silencio, esperando. Algo en su silencio me hizo sentir segura. Finalmente, la historia se desató en mí. La partida de mis padres, el vestido quemado, la llamada de Daniel, la soledad que me había perseguido hasta Nueva York. Henry escuchaba, sin interrumpirme, ni siquiera cuando me temblaba la voz o me enojaba. Asintió, con una mirada amable y firme. Cuando llegó la comida, me di cuenta de lo hambrienta que estaba. Comí despacio, avergonzada por mi voracidad. Henry habló lo justo para que el silencio fuera agradable. Me contó un poco sobre su trabajo. Algo sobre inversiones, viajes entre Nueva York y Londres, grandes oficinas y grandes riesgos. Pero sobre todo, quería saber de mí. No se trataba de mi familia, sino de mí, de mis esperanzas, mis miedos, de las cosas que me hacían reír. Por primera vez en días, me sentí vista. No como la hija o la casi esposa de alguien, sino como yo misma. Henry no me juzgó, no ofreció trivialidades vacías ni soluciones fáciles. Simplemente escuchó, y de alguna manera, eso era justo lo que necesitaba. A medida que avanzaba la noche y me quedaba sin nada, sentí una extraña sensación de calma que me invadía. Seguía perdida, todavía herida, pero no tan sola. Entonces, justo cuando estaba a punto de agradecerle y escabullirme, Henry me sorprendió. Me miró al otro lado de la mesa con expresión seria. Ana, sé que esto suena un poco raro. Quizás incluso loco. Pero a veces la vida nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos. Mary, yo. Lo miré fijamente, demasiado aturdida para hablar. Se inclinó hacia adelante, con voz suave pero segura. No tienes que decidir esta noche, ni siquiera mañana. Pero déjame contarte una nueva historia. Una en la que eres amado y respetado, no por lo que puedes hacer por alguien más, sino por quien eres. Te prometo que te trataré mejor que ellos. Por un instante, el mundo se detuvo. Allí, en la silenciosa luz del restaurante, mi corazón roto se atrevió a tener esperanza de nuevo. Mirando hacia atrás, todavía me parece increíble lo rápido que cambió todo. Un día, estaba sentada en un banco en Nueva York, solo con un vestido arruinado y el corazón destrozado, y tan solo unos días después, estaba de pie bajo la luz del sol detrás de una hermosa casa en Connecticut, diciéndole mis votos a un hombre que acababa de conocer. Incluso ahora, me pregunto si la gente me creería si les contara cómo sucedió todo. Quizás no creería en mí mismo, si no fuera porque viví cada instante. Después de aquella noche en el hotel, no dormí mucho. Permanecí despierto entre las sábanas blancas y almidonadas, escuchando el suave murmullo de la ciudad al otro lado de la ventana, pensando en la oferta de Henry. Mary, yo, 3 simples palabras que parecían imposibles, imprudentes, y sin embargo, de alguna manera, justo lo que necesitaba. Había algo en la firmeza, la calidez y la seguridad de Henry que calmaba la tormenta que sentía en mi interior. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, quería decir sí a algo, sí a lo desconocido, sí a mí misma, sí a un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba sobre la ciudad, encontré a Henry en el vestíbulo del hotel, tomando café y leyendo el periódico como cualquier lunes. Levantó la vista cuando entré, y pude ver la pregunta en sus ojos, aunque no la formuló en voz alta. Me senté frente a él, respiré hondo y le dije, bueno, hagámoslo, casémonos. No dijo nada por un segundo, luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro y me tomó la mano. Ana, te lo prometo, esto es el comienzo de algo bueno. Todo pasó rápido después de eso. Henry se encargó de todos los preparativos. Era un hombre que sabía cómo hacer las cosas. En pocas horas, estábamos en camino, dejando atrás la ciudad. Nos condujo hacia el norte, por carreteras sinuosas bordeadas de altos árboles verdes y pasando por pueblos de los que solo había leído en libros. Finalmente, llegamos a su casa en Connecticut, una casa antigua y majestuosa con yedra trepando por las paredes de ladrillo, amplios porches y jardines repletos de flores. Fue como entrar en otro mundo, un mundo tranquilo y seguro, donde el dolor no podía alcanzarme. Decidimos que la boda fuera pequeña, solo nosotros dos, su hermana menor, Laura, y un amable juez del pueblo que le debía un favor a Henry. Laura llegó a la mañana siguiente, llena de ilusión, con los brazos cargados de cosas que creía que podría necesitar, un sencillo vestido blanco, unas perlas prestadas y un pequeño ramo de margaritas. Me abrazó fuerte y susurró, bienvenida a la familia. No somos perfectos, pero nos amamos con locura. Era más de lo que había oído de mi propia familia en años. Nos casamos esa misma tarde, descalzos en el césped bajo un sauce. El sol me calentaba la cara y, por primera vez en días, sentí que podía respirar. No había orquesta, ni público, ni vestidos quemados ni padres enfadados, solo el canto de los pájaros, la suave risa de Laura y la serena fuerza de la mano de Henry en mi mente.
Cuando el juez nos declaró marido y mujer, Henry me miró como si fuera la única persona en el mundo. Ana, dijo con voz firme, lo que haya pasado antes, ya pasó, este es nuestro comienzo. Esa noche, celebramos con una cena sencilla en casa, pollo con rosas, pan fresco y un poco de champán que Laura encontró en la bodega. Nos sentamos en el porche mientras el cielo se tornaba rosa y morado, hablando de todo y de nada. Henry contó historias sobre su infancia, sobre la pérdida de sus padres de joven y sobre cómo construyó su negocio desde cero. Habló de Europa, Londres, París, Zúrich, lugares que solo había visto en revistas, lugares a los que viajaba con la misma facilidad con la que la mayoría va al supermercado. Pero también habló de lo que deseaba para el futuro, no solo éxito, sino paz y familia, risas y amor. El dinero es solo una herramienta, Ana, me dijo con voz suave en el aire de la tarde. Puede facilitar las cosas, pero no puede traer felicidad ni sanar heridas. Lo que importa es la vida que construimos juntos. Quiero construirla contigo. Le creí. Por primera vez en años, sentí esperanza, una esperanza real y tangible, no solo las ilusiones a las que me había aferrado cuando estaba con Daniel. Con Henry, todo parecía posible. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías y rutinas agradables. Henry me enseñó la casa y los jardines, me presentó al personal que había trabajado con su familia durante años y se aseguró de que nunca me sintiera solo. Laura se quedó una semana, enseñándome a hornear pan y contándome historias de Henry de niño. Nos reímos hasta que nos dolió el alma, y por primera vez desde que mi mundo se derrumbó, sentí que pertenecía a algún lugar. Cada mañana, me despertaba temprano y veía el amanecer desde la ventana de nuestra habitación, asombrada de que pudiera existir tanta belleza después de tanto dolor. Empecé a escribir un diario de nuevo, anotando cada pequeña victoria. La primera vez que sonreí sin forzarlo, la primera vez que me sentí segura en los brazos de Henry, la primera vez que reí hasta llorar. Paseábamos por el bosque detrás de la casa, a veces hablando durante horas, a veces simplemente disfrutando del silencio. Henry nunca me presionó para que hablara de mis padres ni de Daniel. Me dejó ir a verlo cuando quisiera. Cuando finalmente le conté toda la historia, me escuchó en silencio, tomándome la mano y prometiendo que ya nada importaba. Su familia, lo que quedaba de ella, me recibió sin rechistar. Laura me trató como a una hermana desde el principio. La tía Margaret de Henry me envió una dulce carta desde Londres, invitándonos a visitarla cuando estuviéramos listas. Por primera vez, sentí que el dolor de la ausencia de mi familia comenzaba a desvanecerse. Estaba construyendo algo nuevo. Por las noches, mientras yacíamos uno junto al otro, Henry me contaba el futuro que imaginaba para nosotros, un futuro lleno de aventuras, risas y amor. Soñaba en voz alta con viajar juntos, construir una vida donde pudiéramos ayudar a los demás, tal vez incluso formar nuestra propia familia. Cada vez que hablaba, me sentía un poco más valiente, un poco menos atormentada por los fantasmas de mi pasado. Si me hubieran dicho, apenas una semana antes, que me casaría con un multimillonario de Connecticut, me habría reído con incredulidad. Pero ahora, mientras caminaba por los pasillos de esa vieja casa, con la mano de Henry en la mente, a veces lo sabía. Las mejores historias son las que nunca se ven venir. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente maravillosamente libre. 3 días después de nuestra boda, el mundo parecía extrañamente tranquilo. Era una paz que nunca antes había conocido, mañanas tranquilas con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, la suave quietud del campo de Connecticut y la presencia constante de Henry a mi lado. Habíamos adoptado una rutina tranquila, nuestras vidas entrelazadas con la comodidad y la suave emoción de algo nuevo. Esa mañana, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, los padres de Henry llegaron de Nueva York de visita. Estaba nervioso por conocerlos, pero desde el momento en que entraron en la casa, el señor y la señora Goldsmith. Durante el almuerzo, me escucharon hablar de mi infancia, de mis libros favoritos e incluso de mi peculiar afición por los crucigramas. No hubo preguntas ni juicios. Solo la aceptación que siempre había anhelado. Después de comer, Laura sugirió que nos tomáramos una foto familiar en el jardín. El sol brillaba, el cielo era de un azul claro, y me reí mientras Henry hacía muecas para que todos sonrieran. Estuvimos muy juntos, del brazo y con los hombros tocándose, y por un instante, me permití creer que esa calidez, esa conexión, era real. Laura tomó la foto, Henry y yo en el centro, sus padres a ambos lados, todos sonriendo bajo el alto sauce. Esa misma tarde, publiqué la foto en mis redes sociales. Parecía un gesto pequeño, pero en realidad, era algo mucho más grande. Quería compartir esta nueva vida, esta nueva familia con el mundo. Pensé que tal vez mis padres lo verían y me tenderían la mano, no con enojo, sino con comprensión. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la manera de reencontrarnos. No podría haber estado más equivocado. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a vibrar. Primero, unas cuantas llamadas, luego un aluvión de mensajes, mensajes de voz y mensajes en todas las plataformas que había usado.
La pantalla se iluminó una y otra vez con el nombre de mi madre, el de mi padre, números que no reconocí, pero que de alguna manera les pertenecían. Los mensajes llegaban tan rápido que apenas podía leer uno antes de que otro lo reemplazara. ¿Cómo pudiste, después de todo lo que hicimos por ti? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Quiénes son estas personas? Eres una desagradecida, Ana. Después de todo lo que te dimos, vuelve a casa. Esta no es tu verdadera familia. Al principio, la palabra me dolió. Fue como si todas mis viejas heridas se hubieran abierto de golpe. Recordé de niña, esforzándome tanto por complacerlos, por hacerlos sentir orgullosos, por ganarme un amor que siempre sentía inalcanzable. Me temblaba la mano mientras sostenía el teléfono, leyendo mensaje tras mensaje, mientras la ira de mis padres se reflejaba en la pantalla. Henry notó mi angustia y me quitó el teléfono con cuidado. No dijo nada, no tenía por qué. Simplemente me tomó la mano y esperó a que mi respiración se calmara para que pasara la tormenta. Laura entró, vio lo que pasaba y simplemente se sentó a mi lado, su presencia me reconfortó. Entonces comprendí que la familia podía significar algo nuevo, algo que no se medía en sangre ni deber, sino en bondad, paciencia y amor. Pensé en responderles a mis padres sobre intentar explicarles, pero en el fondo sabía que no importaría. Su enojo no era realmente por Henry ni por los orfebres, ni siquiera por la foto. Era por el control, por la vida que querían para mí, no por la que yo quería. Colgué el teléfono y, por primera vez, opté por el silencio. Ya no necesitaba defenderme. No necesitaba perseguir un amor siempre condicional. Los siguientes días fueron difíciles. Las llamadas seguían llegando, la culpa me atormentaba, pero cada mañana me despertaba con un poco más de fuerza. Henry y yo construíamos nuestros ritmos, preparábamos el desayuno juntos, leíamos en el jardín y dábamos largos paseos por el bosque detrás de casa. A veces íbamos en coche a la ciudad a cenar o a ver un espectáculo. La vida se sentía más ligera, libre de viejas expectativas. No tardó mucho en empezar a viajar. El negocio de Henry nos llevó por todo Estados Unidos e incluso a Europa. Vi lugares con los que solo había soñado, las antiguas calles de Londres, los cafés de París, la luz dorada de Roma. Sin embargo, por muy hermosos que fueran los lugares que visitábamos, siempre era mi regreso a Estados Unidos lo que me hacía más feliz. Nuestra casa en Connecticut se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía ser yo misma. Con el paso de los meses, el dolor de mi pasado se desvaneció en algo más pequeño, más suave. Hubo días en que los recuerdos se colaban, la boda que nunca se celebró, la familia que dejé atrás, las duras palabras que aún rondaban en los rincones más recónditos de mi mente. Pero cada vez, Henry estaba allí. Nunca intentó arreglarme ni borrar mi historia. Simplemente me amó, firme y seguro. Aprendí a confiar de nuevo. Aprendí a amar, no por miedo ni obligación, sino por auténtica alegría. Los orfebres se convirtieron en mi familia en todo lo que importaba. Laura se convirtió en la hermana que nunca tuve, compartiendo secretos y sueños con infinitas tazas de té. Los padres de Henry me recibían en cada festividad, en cada celebración, asegurándose de que siempre supiera que pertenecía a su hogar. Mis padres nunca me perdonaron del todo. Siguieron llamándome y escribiéndome durante meses, pero sus palabras eran cada vez menos frecuentes y su ira se desvanecía en el silencio. Me dolió, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba bien dejarlo ir. No todas las historias terminan como uno espera, y a veces dejar ir es lo más valiente que puedes hacer. Cada vez que pienso en mi vestido de novia quemado, ya no siento el dolor de la pérdida. En cambio, lo veo como lo que realmente fue, el final de algo, sí, pero más importante aún, el comienzo de todo. Era un símbolo de todo lo que dejé atrás, pero también de todo lo que me atreví a buscar. Construí mi vida con Henry, día a día, aprendiendo que la felicidad no se da por sentada. Es elegido, protegido y aferrado con fiereza. América era nuestro hogar, Europa nuestro patio de recreo, pero donde quiera que fuéramos, llevábamos a nuestra nueva familia con nosotros. Y de vez en cuando, miraba esa foto familiar, la de nuestro jardín con los orfebres sonriendo, y recordaba que a veces la familia que uno forma es la que te salva. Mi historia no salió como la planeé. Salió como necesitaba. Y esa, creo, es la verdadera definición de un final feliz.